Continuamos con la segunda parte de este seminario para facilitadores y hoy vamos a mirar las claves para poder ser un facilitador. El título de esta sesión es Líderes Siervos. Una discusión que tuvieron los muchachos allí, una mamá en realidad vino a presionar al Señor Jesús para decirle, mirá Señor, yo veo que esto se está poniendo interesante, que vamos por una transformación social increíble, vamos a establecer el reino con los valores tuyos y los principios tuyos, así que yo quiero pedirte que mi hijo sea, uno de mis hijos sea el que esté a la derecha y el otro de los hijos esté a la izquierda. Y el Señor Jesús se dio cuenta que no estaban entendiendo el espíritu del liderazgo. Sin lugar a dudas que se requiere liderazgo para la transformación. Pero cuando hablamos de líderes no estamos hablando del liderazgo al estilo de lo que el mundo cree que es el liderazgo, que es la persona de mayor influencia, la que ejerce mayor poder sobre las vidas de otros, la que puede ejecutar los derechos de otros, la que todo el mundo le rinde pleitesía. El Señor Jesucristo, cuando llegó ese momento, simplemente les dijo, miren, entre los reinos de este mundo, el ser líderes tiene una concepción, un estilo de mirar y de ser. Pero el que quiera ser líder en mi reino, necesita aprender las características de lo que es ser un esclavo, de lo que es ser un siervo. Por eso hemos puesto este título, Líderes Siervos, porque en el fondo nosotros estamos aquí no para manejar la gente, no para ser más que la gente, no para subirnos ahora a un rol protagónico de la telenovela. Nosotros estamos aquí para amar más a las personas. Un facilitador está dispuesto a pagar un alto precio, está dispuesto a mayores renuncias, está dispuesto a una mayor entrega, está dispuesto a mayores sacrificios. Eso es lo que nos constituye siervos del Señor Jesucristo. No mayores privilegios, sino mayores precios a pagar. ¿Te animas a hacerlo? Es una tarea apasionante y te invito a que puedas vivir este espíritu de Cristo. Voy entonces a nombrarte algunas de las características. En realidad lo que vamos a hacer van a ser 10 características también o claves para ser un facilitador. La primera de ellas es un corazón puro. La práctica de la llenura del Espíritu Santo. El corazón puro no es solamente aquel corazón que no peca o busca no pecar, sino el corazón puro es aquel que cuando se da cuenta las carencias y falencias de su corazón, rápidamente acude a la confesión, pero luego busca ser lleno por la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabes que como facilitador vas a tener que mantener muchas cosas en equilibrio? Muchas cosas que tener en cuenta. Y quiero decirte, son imposibles. Cuando vos veas todas las cosas que tenés que tener en cuenta, vas a decir, no, esto no es para mí, esto es imposible. Me alegro que puedas llegar a esa conclusión, porque el que llega a la conclusión de que esto no es para mí, porque todo esto es imposible hacerlo y cumplirlo, reúne la primera característica, que es un necesitado del poder del Espíritu Santo. Déjame leerte este párrafo que lo tenés allí también en tu apunte, leámoslo juntos. Un facilitador dinámico demuestra una tierna preocupación, pero dirige con firmeza. Permite que la discusión fluya con naturalidad, pero se niega a desviarse del tema. Escucha atentamente, pero no permita que una persona sola domine la reunión. Edifica a la comunidad, pero no a expensas de la evangelización de los inconversos. Se responsabiliza por el grupo, pero se niega a hacerlo solo. Promueve la identidad del grupo, pero nunca a expensas de multiplicación o de crecimientos de nuevos grupos. ¿Te das cuenta? Es un permanente equilibrio y este equilibrio es imposible sin la obra del Espíritu Santo. El liderazgo
eficaz comienza con un corazón transformado y renovado permanentemente en la persona del Espíritu Santo. Por favor, busca allí en tu Biblia, Juan, en el capítulo número 16, el verso número 13, dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Qué extraordinario que contemos con este recurso. Qué extraordinario que la persona de Dios venga a nosotros para enseñarnos lo que debemos hacer. ¿Sabes que la práctica de la llenura del Espíritu es fundamentalmente esencial? Porque las conversaciones más sustanciosas suelen ocurrir en otros momentos, que quizás no sean en el momento en que nosotros estamos dirigiendo el momento del estudio bíblico. Quizás sea al terminar, quizás sea al encontrarnos aquí, quizás sea en una charla de café. Y para eso el líder tiene que estar siempre lleno del Espíritu Santo, para discernir esos momentos. No se sube a un escenario en el grupo pequeño. Se es un siervo de Dios, no se imita. Se es un siervo de Dios. Hablo de la abundancia que hay en mi corazón. Y si la abundancia de mi corazón está llena de las ideas de Dios, lleno de la alegría de Dios, lleno de los principios de Dios, cuando yo intento hablar con otro, lo va a fluir simplemente eso que está abundando en mi corazón. Por eso la clave para la llenura del Espíritu Santo ocurre en tu tiempo a solas. Eso ocurre en lo que vos hagas a solas en la presencia de Dios. Dice Lucas en el capítulo 5, 16, después de un día muy cansador para el Señor Jesucristo, dice que Él, cuando terminó de ministrar a mucha gente, se retiró a lugares apartados para orar. Allí está el secreto del éxito del ministerio del Señor Jesús. Ahí está el éxito de nuestro ministerio. Lo que vivamos a solas en la persona del Señor Jesús. ¿Es esto todo? No, es fundamental. Pero hay algunas cosas muy importantes que son requeridas también para un facilitador. Y esto es, en segundo lugar, una clara comprensión de lo que es facilitar. Lo vamos a decir de una manera para que lo puedas entender muy claramente. Tu misión principal en el grupo pequeño es que la gente participe. Es la práctica de la participación. Por eso es el nombre de facilitador. ¿Qué es lo que estamos facilitando? Bueno, en primer lugar, facilitar es hacer fácil. Eso significa facilitar. No es enseñorearme del grupo, sino facultar a los miembros del grupo para que ellos experimenten a Dios, descubran su palabra y disfruten unos de los otros. No que disfruten de mi liderazgo, sino que disfruten de lo que se produce en el grupo pequeño. Y esa es tu misión, hacer fácil esa interconexión de los miembros del grupo. En segundo lugar, es facilitador porque hace fácil el descubrimiento de la palabra de Dios. Un buen facilitador se niega terminantemente a predicar y a enseñar, sino lo que hace el facilitador es ayudar a otros a que respondan lo que Dios está diciendo en la palabra. ¿Qué te parece? ¿Qué crees que Dios está diciendo? No, porque yo me parece, está bien, pero ¿alguien sabe lo que la Biblia dice en torno a esto? ¿Alguien puede aportar desde la opinión de Dios? Es decir, allí estoy facilitando la palabra de Dios. En este sentido, hago buenas preguntas para que se descubra lo que la palabra de Dios quiere decir. En tercer lugar, yo soy facilitador porque facilito, porque allano un ambiente espiritual. No estamos queriendo hacer un mini culto de lo que pasa el domingo.
lo que queremos hacer es que se perciba la presencia de Dios entre nosotros. De una manera tal que hasta podemos interrumpir nuestro programa cuando nos damos cuenta que el Espíritu Santo de Dios quiere que adoremos en otro momento, que en medio de una verdad que acabamos de descubrir o que acaba de descubrir alguien, podamos entre todos agradecerlo allí, antes de seguir descubriendo otras preguntas. Esperen, adoremos al Señor. Esto es una verdad que Él acaba de descubrir, vale la pena que le demos gracias. Y entonces oramos, o sea, no es tener un orden de culto, sino más bien gestar un ambiente espiritual. La cuarta cosa es facilitador, porque facilita la participación de todos. Es decir, está buscando que todos en una manera balanceada puedan hablar, puedan expresar su opinión, puedan expresar su preocupación, puedan expresar lo que Dios está haciendo con ellos. ¿Qué piensan los demás? Este es tu enfoque principal. El facilitador también es facilitador porque hace fácil el surgimiento de nuevos facilitadores. Es decir, vos pronto vas a empezar a decir, de todo este grupo, ¿quién puede estar en condiciones este año para ser un facilitador? Y entonces, cuando lo descubras al poco tiempo, vas a comenzar a invertir en él de una manera más especial, más enfocada, y vas a empezar a compartir con él algunas de las tareas de facilitador. Y muy pronto, al cerrar el año, casi que ya tenés listo porque ese nuevo facilitador va a estar casi tomando casi todas las decisiones. Entonces ya tenés formado en el transcurso de un año a un nuevo facilitador, porque vos facilitaste el surgimiento de un nuevo facilitador. ¿Entendés el nombre? Por eso lo llamamos facilitadores. ¿Alcanza con esto? Es muy importante, valiosísimo. Pero hay una tercera razón, no solamente, o una tercera clave, no solamente ser llenos del Espíritu Santo, no solamente ser buenos facilitadores, sino hay una cualidad esencial que es la de la práctica de los mandamientos. Cuando le preguntaron al Señor Jesús cuál era el resumen de todos los mandamientos, Él lo dijo de una manera muy sencilla. Dice, amen al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y amen a su prójimo como a sí mismo. En esto se reduce toda la ley. El facilitador tiene estas dos cualidades esenciales. Ama a Dios y ama a las personas. Tiene un sincero amor por las personas. No, ninguno de nosotros hemos llegado a la cumbre del amor a Dios. Todos estamos creciendo. Todos estamos aprendiendo. El tema es, la pregunta correcta no es si ya amo lo suficiente a Dios, sino si estoy creciendo en mi amor por Él lo suficiente. ¿Está tu relación de amor con el Señor Jesús creciendo? ¿Estás disfrutando la presencia de Dios cada día, independientemente de las circunstancias que te toquen vivir? No estamos disfrutando de lo que creemos nosotros bendiciones. La pregunta es, ¿vos estás disfrutando la presencia de Dios aún en medio del dolor, o de la escasez, o de la alegría, o de la fiesta? ¿Podés decir, Dios está acá conmigo y esto es lo más maravilloso? Te pregunto, ¿estás disfrutando esta carta de amor que el Señor Jesús te escribió? ¿Estás leyendo? ¿Amás a Dios? Nadie puede decir que ama a Dios si no ora. Nadie puede decir que ama más a Dios si no lee la palabra, porque no se puede crecer una relación si no le hablamos y si no escuchamos. No podemos crecer una relación de amor con Él. Así que quiero invitarte a que practiques este sincero amor por Dios. ¿Alcanza con amar solo a Dios? No. Dice la palabra que es fundamental y es esencial y es lo primero. Pero el segundo mandamiento es amar con un amor sincero a las personas. Mira, yo quiero decirte algo que he aprendido en este último tiempo y que me ha sido muy valioso. A las personas no les importa lo que vos sepas hasta que no sepan cuánto vos les importás. Te lo vuelvo a decir.
A las personas no les importa lo que vos sepas hasta que no sepan cuánto les importás. Cuando ellos descubren el valor que ellas tienen para vos, entonces van a querer saber lo que vos pensás y cuáles son los valores que vos tenés. Cuarto lugar, cuarta clave, un alma abierta. Esto lo llamamos la práctica de la transparencia. La práctica de la transparencia. ¿Cuáles son las vías de acceso a tu vida? ¿Tenés solamente la tendencia de mostrar tu lado bueno? Si solamente en tu charla vos vas contando solo tus triunfos y todos tus éxitos, la gente va a tener una dificultad para identificarse con vos. Es importante que vos vivas un estilo de vida honrado y transparente. Y los facilitadores exitosos tienen la característica de abrir su corazón y sus almas y permiten que otros vean quiénes son ellos realmente. No se están escondiendo detrás de máscaras o de apariencias externas o de imágenes inventadas. Ellos quieren saber y mirar qué está detrás de esta persona. Por lo tanto, te quiero dar algunas sugerencias. En primer lugar, no quieras dar siempre la mejor impresión, porque si no el resto también va a dar siempre la mejor impresión de lo que ellos tienen y no se animarán a abrir su corazón. Segundo lugar, no quieras tener un gran problema para poder compartir. A veces tu vida está bien, no hay dificultades muy serias ni graves dramas. No los inventes, no los crees. Anímate a hacerlo simplemente con las luchas diarias. Tercero, no solo necesitas compartir tus luchas o tus dudas, sino también tus deseos, los planes que tenés, esos anhelos que están en tu corazón, aquellas cosas que todavía no alcanzaste, pero que decís, me encantaría tenerlo. ¿Sabés que Juan Wesley fue un hombre que cuando falleció tuvo una iglesia, entonces una mega iglesia de 10.000 miembros, y de 100.000 miembros, y tenía 10.000 grupos pequeños cuando Juan Wesley murió? Pero la característica de su iglesia era que todos tenían la característica de Juan Wesley, que era un corazón abierto, un corazón honesto. Él compartía sus batallas y sus luchas. No tenía problemas de compartirlo aún delante de 100.000 personas. En cuarto lugar, abrí un lugar para la confesión. La palabra del Señor dice en Santiago, en el capítulo 5, en el verso 16, que nosotros debemos aprender a confesarnos unos a otros nuestros pecados y orar unos por otros para que podamos ser sanados. Esto dice Santiago 5, 16. Y en quinto lugar, abrí lugar a la transformación. Ser transparente no alcanza si esa transparencia no nos lleva a una transformación. Transparencia sin transformación es una iglesia llena de pecado. La transparencia es necesaria para que haya transformación. Esto es lo que me está pasando y sobre esto el Espíritu de Dios quiere trabajar en mi propia vida. Así que si tenemos transparencia, pero no hay transformación, la iglesia va a ser una iglesia superficial. Tu grupo pequeño va a ser un grupo pequeño superficial. Las relaciones entre el grupo pequeño van a ser simplemente superficiales. Pero cuando la transparencia nos lleva a la transformación, que a veces es dolorosa, que a veces van a tener que llorar ante la presencia del Señor, van a tener que arrepentirse, vas a tener que confesar y arrepentirte también. Ese dolor provoca cambios extraordinarios. Quinto lugar, la quinta clave, no solamente un alma abierta, sino una mente inquisitiva. ¿Qué es esto? Es la práctica de las preguntas estimulantes. Un buen facilitador aprende a preguntar. A mí me cuesta mucho, quiero ser honesto con esto. Aun cuando estoy preparando mensajes, la parte que más me cuesta es decir, ¿cómo puedo preguntar esto que provoque una reacción en las otras personas y que deseen conocer lo que yo quiero decir? Ustedes saben que hay preguntas cerradas y hay preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son las que se contestan con sí o no.
Las preguntas abiertas son aquellas preguntas que nos dan lugar a que digamos algo. Vamos a un texto muy común. Juan 3:16, supongamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito o único para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos con ese texto que lo conocemos todos y bastante de memoria. ¿Amó Dios al mundo? ¿Dice el texto que amó Dios al mundo? Sí. Bueno, ¿qué significa esa pregunta? Esa es una pregunta cerrada. Pero si yo puedo llegar a hacer una pregunta como, ¿cómo demostró Dios su amor en este texto? ¿O qué incluye la palabra mundo? ¿O qué significa la palabra amor en este contexto? Bueno, ahí yo estoy haciendo preguntas abiertas. Hay tres tipos de preguntas que quisiera que consideraras. Primero son las preguntas de observación, que son las preguntas que acabamos de hacer. Le hacemos preguntas al texto. Segundo, las preguntas de interpretación. En realidad, ¿qué significa? Por ejemplo, ¿qué clase de amor demostró Dios? Son preguntas de interpretación. ¿A qué se incluye en la palabra mundo? Palabras o preguntas que nos ayuden a la interpretación. Y después están las preguntas de aplicación. ¿Podrías, por ejemplo, no sé, qué experimentaste la primera vez que supiste que Dios te amaba? ¿O cómo te das cuenta que Dios te ama o que Dios te amó? ¿O habló alguien con vos de ese amor? ¿O pudiste compartir con alguien ese amor de Dios? ¿Cómo te fue? ¿O qué hiciste para compartir con otros ese profundo amor de Dios? Es decir, lo más importante a lo que queremos llegar son estas preguntas de aplicación. Las preguntas de aplicación lo mejor son ir haciéndolas durante el tiempo del aprendizaje. No esperar a que termine el tema y entonces decir, bueno, a ver, ¿hay alguna cosa que podemos aplicar de todo lo que aprendimos? No. Las preguntas de aplicación debemos ir ejerciéndolas y haciéndolas allí mientras estamos abordando el tema. Es difícil, pero por eso para un facilitador requiere de una mente inquisitiva, como el Señor Jesús. Él quería enseñar quién era Él, porque necesitaba revelarse a ellos. ¿Cómo empieza? Bueno, yo quiero decirles que soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo significa, Hijo de Dios viviente significa. No era eso. ¿Él qué hizo? Muchachos, quiero hacer una pregunta. ¿Qué dice la gente que soy yo? Y después le hizo una pregunta, quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Quién soy yo para ustedes? Y de la definición que da Pedro por la obra del Espíritu Santo, Jesús entonces continúa explicando y diciendo y trayendo una palabra de consolación y de firmeza en función a su declaración. Número 6, recordad, son 10. Número 6, un oído entrenado. Un facilitador tiene un oído entrenado. Y esto es la práctica de escuchar atentamente. Escuchar atentamente. Primero, tenés que escuchar para entender, no siempre para contestar. Entender lo que esa vida está pasando, lo que está sucediendo, para entender cómo piensa en relación al texto, para entender si es verdad que está aplicando esta palabra en su vida. Y esto se requiere una escucha atenta. Segundo, necesitas tener una actitud de escucha. Es decir, que las personas sepan que los estás escuchando. A veces cuando el facilitador está muy nervioso, está con su material allí y entonces hace la pregunta. Y está nervioso tratando de, mientras el otro está tratando de dar una, ajá, sí, ajá, sí, ajá. Esa persona no se siente escuchada, no está aprendiendo tampoco a escuchar. Tu misión es, ¿qué está diciendo esta persona? La tercera cosa es que también tenés que escuchar lo que no se dice. Esto los que somos casados o los matrimonios tenemos que ser expertos. Y los varones especialmente tenemos que aprender a escuchar a nuestras esposas lo que ellas no dicen. Porque normalmente en la conformación de la mujer, ella le encanta que el varón adivine lo que piensa, ¿verdad? Bueno, sabe que sin necesidad de ser mujer, muchos de nuestras ovejas a las que estamos ministrando quieren que adivinen lo que uno piense y en realidad lo que tenemos que nosotros hacer es, ¿qué no está diciendo
esta persona. Hay gestos que nos están indicando que hay mensajes que todavía no se pueden poner aún en palabras. Por ejemplo, si alguien está preocupado, vas a darte cuenta, aunque no diga estoy preocupado. Si hay algunos comportamientos, allí tenés algunas señales no verbales que los miembros pueden decir. Por ejemplo, un comportamiento no verbal, si la persona sonríe y está afirmando con la cabeza, es probable que esté comprendiendo y que esté entusiasmado. Si la persona está bostezando y mirando el reloj, es probable que esté aburrido o que haya tenido un largo día y que hace 12 horas que salió de su casa. Si está con el ceño fruncido, se rasca la cabeza, quizá está confundido, está desagradando. Entonces necesitamos observar esas señales. Es importante escuchar también por medio de la repetición. A ver, lo que vos dijiste es, y yo vuelvo a repetir lo que la otra persona está diciendo. Y entonces esa persona se sabe que exactamente yo interpreté y escuché correctamente lo que dijo. No tengas miedo al silencio. Hay momentos de silencio en el grupo pequeño. A veces hacemos una pregunta y pasan 20 segundos y nadie responde. Díganme, ¿cómo Dios demostró su amor al mundo? ¿Te sentiste incómodo? ¿No es cierto que sí? Diciendo, ¿qué pasó? ¿Se fue el video? ¿Qué le pasa a Juan Carlos que no sigue hablando? Los silencios a veces son incómodos, pero necesitamos aprender que en el grupo pequeño hay momentos para el silencio, la gente está pensando, está intentando elaborar una respuesta, está tratando de aplicar la palabra y no hay problema que hagan esos silencios. Por supuesto, si nunca nadie durante todo el tiempo responde, vas a tener que hacer algunos ajustes en tu facilitación. Y por último, escucha con simpatía antes de dar el consejo. Y trata de que tu grupo no se ponga a dar consejos antes de que hayan mostrado suficientemente que tienen compasión por esa realidad que le está tocando vivir. Séptimo lugar, una lengua alentadora. Esto es el ejercicio de la conversación edificante. El ejercicio de una conversación edificante. Qué interesante, porque los argentinos solemos tener siempre algo para hablar. Pero muchas veces no decimos las cosas que edifican, tenemos la tendencia a contagiarnos de nuestro sistema, que opina sobre todo, pero para criticarlo todo sin saber nada. Y esto nosotros como iglesia tenemos que gestar una contracultura, que significa, vamos a hablar palabras que edifiquen, que construyan. Si no va a edificar, mejor casi que ni decirlas. Y los facilitadores tienen un gran poder por medio de las palabras. Puede ser un poder de construcción o puede ser un poder de demolición con las palabras que estés diciendo. Recordá que la meta de la comunicación es la comunión. Estás hablando para que vivamos una experiencia de unidad. Aunque las personas digan cosas incorrectas, siempre podés encontrar algo bueno en cada contestación. Si la persona da una respuesta incorrecta o doctrinalmente incorrecta, no la castigues por esto, simplemente podés decir, no estoy tan seguro de esta observación, quizás tengamos que mirar otros aspectos en relación a esta doctrina. Te voy a después a pasar un material que quizás nos ayude a pensar correctamente y después que lo leas podés compartirlo con el grupo. De una manera, no te equivocaste, ¿cómo vas a pensar esto? Esto no es así, sino de una manera inteligente, de una manera alentadora, aun cuando esté diciendo una doctrina espantosa y aberrante. No podemos simplemente dejarlo pasar, pero a veces, como decís, sí, no, eso puede ser relativo, habría que estudiar un poco más en la palabra, ¿no? Como no vamos a entrar en una discusión teológica o doctrinal, lo vamos a dejar para otro espacio, otro tiempo, otro momento, pero sí señalar que hay un error teológico desde ese lugar. Otra forma, o otro de los aspectos, es tratando con el hablador. Simplemente puede ser un hablador, o también puede ser un negativo, o también puede ser un combativo.
Esto hay en el grupo pequeño. No te extrañes. Como facilitador vas a encontrar personas que siempre tienen algo para decir y a veces tienen algo para decirte. Y bueno, es parte del ministerio que nos toca trabajar, por eso somos siervos del Señor y venimos a ser esclavos de Cristo para ministrar a otros. ¿Qué haces cuando te toca a ese que habla todo y ocupa todas las conversaciones y todo el grupo y todos los días del grupo termina él monopolizando la conversación? Bueno, te doy algunas sugerencias prácticas. Primero, sentate al lado para no tener contacto visual con él, porque cuando vos lo mirás, rápidamente le alentás a la participación. Entonces, ponételo a tu lado. En segundo lugar, decirle, está bueno, pero me gustaría escuchar la opinión de, y la llamás por su nombre a otra persona. O derivar la conversación en otra dirección. Si esto no cambia, vas a tener que hablar con esa persona en forma personal, aparte, y decirle, mira, me gustaría, ¿sabes qué? Yo quisiera que todos pudiéramos participar. Y yo sé que vos tenés una capacidad especial para ayudarme en esto. Fíjate en el próximo grupo, la próxima vez que nos juntemos, quiénes están dejando de hablar y por